Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos la tercera parte de cuál será mi asignación en esta tierra. Algunos dicen cuál será mi llamado, cuál será mi ministerio, eh, para qué me llamó Dios. Como usted le quiera decir, es lo mismo. Es lo mismo, es como tener claro nuestro plan de vida, que usted tenga claro para qué vive, para qué está en esta tierra, para qué nació, tener eso muy claro. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso. Mucha gente pues ha estado pues preguntando al respecto de esto, cuál será mi asignación en esta tierra. Saludos para los hermanos que están por allí, de los diferentes países. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente a todos. Un abrazo cordial, un abrazo especial para cada uno de los diferentes países que se conectan. Les enviamos un abrazo y gracias le damos por estar siempre aquí, pendiente de nuestras emisiones, pendiente pendiente de cada programa que nosotros colocamos aquí cada día. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque ya hemos hablado de muchos temas, pero hoy tenemos un tema en especial. El tema es cómo hace saber el rey a la persona la asignación dada en esta tierra. O sea, ya nosotros con los dos mensajes anteriores, pues nos dimos cuenta que Dios es el que asigna. Hemos entendido muchos de esos puntos, que Dios es el que designa, que las funciones que Dios coloca son muy diferentes, que son acorde a nuestras cualidades, que tienen diferente dignidad. En fin, son muchas cosas que Dios, ya nosotros hemos hablado de todo eso. Ahora es, ¿cómo identifico yo? O sea, ¿cómo Dios me informa? ¿Cómo Dios me hace saber cuál es mi asignación? Porque es que mucha gente está en esta tierra, tienen muchos años en los caminos del Señor y todavía es la hora que no saben ni para qué fueron llamados. Hay gente que muere y nunca sabe para qué estuvo en esta tierra. O sea, perdió todo su tiempo, porque nosotros, si no tenemos claro nuestro propósito, David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, si tú no sabes cuál es tu propósito, ¿qué va a cumplir Dios a través de ti? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de ti? No se sabe. Entonces, es necesario que nosotros sepamos cuál es nuestra asignación. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro propósito en esta tierra, nuestro ministerio, somos más efectivos. Inclusive hay un nivel de gozo mayor, de felicidad mayor, de satisfacción mayor, porque nos sentimos útiles, porque sabemos en qué estamos. Cada mañana nos levantamos con ganas de seguir trabajando porque sabemos en qué estamos y para dónde vamos. Pero cuando usted no sabe cuál es su llamado, usted no sabe ni para qué se levantó y no sabe ni mañana qué va a hacer, porque es que usted no tiene claro qué es lo que usted va a hacer. O sea, su vida es una vida monótona, una vida sin propósitos claros, en fin, y que a veces la gente se mete en unas cosas que
ni por ahí era lo que Dios le estaba llamando. Entonces entramos en esa insatisfacción, en esa amargura, pues no hay nada más terrible que estar haciendo algo que a uno no le agrada. Porque cuando uno está dentro de su propósito, uno trabaja feliz, tranquilo, a gusto. Eh, yo recuerdo, eh, yo recuerdo un hermano que era médico, ¿no? Todos los médicos pues son personas que se puede decir que son exitosas, que es el sueño de todo joven. Muchos jóvenes quieren ser médicos, muchos estudiantes de secundaria se le pregunta, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Qué carrera quieres seguir? Y la mayoría te dice que quieren ser médicos. Entonces ser médico pues es una, como te dijera, una carrera pues muy atractiva, y este hermano pues vivía infeliz porque sus padres son médicos y los padres, los dos, mamá y papá, insistían y luchaban para que él fuera médico. Y lo pusieron a estudiar medicina, inclusive lo enviaron a Argentina, estuvo en Argentina haciendo ciertos estudios y bueno, de aquí de Colombia viajó a Argentina, regresó frustrado, no por Argentina ni por lo que estudió, sino que él no sentía esa profesión. O sea, él era médico, pero no era su idea, no era su llamado, no era lo que él quería hacer, sino que lo estaba haciendo por complacer a sus padres, pero no porque él sentía ese llamado a la medicina. Y cuando le preguntaron a él realmente qué era lo que le gustaba, este hombre dijo que él lo que le gustaba era la música, lo que le gustaba era cantar, lo que le gustaba eran los instrumentos, lo que le gustaba era la música, esa era su pasión, ese era su hobby, esa era su felicidad. Pero la mamá le decía, ¿qué te puede dar eso? O sea, el ser músico, el cantar, ¿qué te puede dar? Eso no te puede dar nada. Mientras que la medicina te puede hacer rico, te puede dar un estatus social, económico. Y este hombre estaba en una profesión que no era lo de él. Y así igual hay muchos cristianos trabajando en unas cosas que no tienen nada que ver con su llamado, pero que a veces toca hacerlo porque no hay más nada. O porque de pronto su papá fue pastor. Y entonces lo metieron de pastor también porque el papá era pastor y el papá, su orgullo es que su hijo también fuera pastor. Y vemos gente frustrada haciendo cosas que no tienen nada que ver con su llamado ni con lo que Dios quiere que ellos hagan en esta tierra. Entonces es muy bueno, muy importante, muy sano, muy sabio saber para qué tú fuiste llamado, cuál es tu ministerio en esta tierra. Bueno, mire, cómo Dios nos hace saber nuestro llamado. ¿Cómo yo puedo saber que Dios me llamó para esto, para esto? ¿Cómo me comunica Él a mí eso? Pastor, ¿usted cómo supo que usted fue llamado para la guerra espiritual? Que usted fue llamado para formar 1 millón de guerreros. ¿Cómo Dios se lo dijo? ¿Cómo usted lo supo? Bueno, vamos hoy a dedicarnos a eso, vamos a charlar, vamos a tomarnos un café, un mate allá con los de Argentina, con los de Uruguay, Paraguay. Vamos a tomarnos un mate aquí, un cafecito. Yo tomo cafecito, yo no tomo mate. Cuando estuve en Argentina quise probar el mate, pero no me pasó porque estaba acostumbrado al café.
me regalaron el vaso, la coca, el vaso donde se sirve el mate con su pitillo y todo para que yo tomara mate. Pero nada, no pude. El sabor es muy diferente al café y yo tomo café todos los días. Entonces, en una reunión que teníamos ahí y todo el mundo tenía su vaso de mate, pues yo al mío no le eché las hojas del mate con el agua caliente, sino que le eché café porque, porque a mí no me pasaba. Y todo el mundo tenía mate, pero yo tenía café en la coca esa del mate, ¿no? Un poquito de trampa ahí, pero es que no podía con el amargo de las hojas del mate. Así que vamos a disfrutar, siéntese con calma, siéntese con calmita allí, vamos a charlar. ¿Cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? Bueno, los de Paraguay están en ayuno. Bueno, yo no sabía que estaban en ayuno. Yo no sabía. Bueno, Lulú dice que tampoco le gusta el mate, pero a Mariano le encanta, ¿no? El mate, la bombilla y un poquito de azúcar. Es que Mariano le echa un poquito de azúcar. A mí no me echaban azúcar. A mí me lo daban así amargo. De pronto fue por eso. Bueno, ok. Entonces yo les hice trampa y tenía café en la bombilla del mate. Yo creo que todavía ni sabe que yo tenía café allí. Bueno, ¿cómo hace Dios para hacernos saber cuál es nuestro llamado? Bueno, mire, aquí vamos a colocar todas, pero vamos a ir desmenuzando una por una. O sea, Dios te puede revelar tu asignación. Yo he escogido 6 maneras, he escogido 6 formas, pero pueden haber más. Pero son las que yo pues te puedo recolectar en este día. O sea que no es una sola forma, hay muchas formas como Dios te puede hacer saber cuál es tu asignación. El primero que usted ve allí dice, Dios te puede revelar tu asignación por medio de visiones y de sueños. Vamos a analizarlo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las visiones y los sueños no es la única forma como Dios te puede revelar tu llamado o tu ministerio. Ya usted lo vio que aquí recolectamos 6, pero que pueden ser muchas más. Pero entonces a veces la religiosidad nos hace creer que solamente Dios te revela tu llamado es a través de visiones y de sueños, pero eso no es así. Esa es pura religiosidad. Eso no es cierto. El hecho de que a usted Dios le mostró en sueños no quiere decir que le muestra a todo el mundo lo mismo, o que utiliza solamente esa forma para todo el mundo. Si a usted le mostró por sueño y por visiones, ese fue el método que Dios utilizó con usted, pero no conmigo, y no con otro ni con otro. Entonces, por eso vamos a estudiarlos todos, para que usted tenga una claridad. De pronto, con el estudio de hoy, usted va a reconocer su llamado. Entonces, visiones y sueños, por ejemplo, Moisés. Vamos a analizar a Moisés. Moisés estaba en el monte Sinaí y Dios le mostró una visión. Él estaba ahí en el monte, estaba haciendo 40 días y 40 noches de ayuno
y tuvo una visión bastante fuerte donde él vio el tabernáculo celestial. Imagínate, el tabernáculo del cielo. Y Dios comenzó a mostrarle lo que él tenía que hacer, el tabernáculo que él tenía que hacer aquí en la tierra. Y comenzó a mostrarle el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Le mostró eh, todos los materiales que debía utilizar, le mostró las telas, le mostró los telas de cuero que tenía que utilizar, le mostró los muebles que tenía que crear, le mostró todos los elementos o herramientas que tenía que tener cada, las cucharitas, los tenedores, las lámparas, el aceite, las mechas, todo, las cuerdas, los metales, todo se lo mostró el Señor cómo debía ser el tabernáculo. Yo veo una visión completa y desmenuzada de todo lo que él tenía que hacer. O sea, Moisés tenía que crear en esta tierra el templo o el santuario y Dios le mostró cómo debía hacerlo. Dice la palabra en Éxodo 25, versículo 40, cuando estaba Moisés haciendo todas las cosas del santuario, Dios le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés no podía hacer algo diferente, era algo que tenía que ser exacto, con medidas, colores, peso, metal, todo, o sea, material, todo tenía que ser hecho conforme Dios se lo había mostrado en el templo. O sea, esto fue algo tan, como te dijera, tan exacto, la visión y lo que Moisés tenía que hacer en esta tierra. Entonces, allí Dios mostró su propósito. ¿Qué es su propósito? Lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que algo suceda aquí en la tierra y te utiliza a ti para que hagas eso. O sea que no es lo que tú quieres hacer, sino el propósito de Dios a través de ti, que Dios quiere realizarlo en esta tierra. Entonces a Moisés todo se lo mostró el Señor. Si usted observa a, si usted observa a José, pues sabe que José, Dios le mostró en sueños que él iba a llegar a Egipto, que él iba a ser quien iba a gobernar a su familia, porque Dios se lo mostró en sueños. Entonces Dios utilizó los sueños para mostrarle a él su propósito. Si usted observa la vida de Pablo, por ejemplo, Pablo dice, vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Y dice la palabra que Dios le mostró en visión a Pablo a un hombre vestido de ropas o de cultura de vestimenta macedonia. Y él en el sueño entendió que Dios lo estaba llamando a predicar a los macedonios, o sea, allá en Filipos. Entonces, Pablo en visión fue guiado por el Señor para realizar su llamado a la predicación en esa ciudad de Filipos. Entonces, Dios lo está llamando a predicar, pero usted no sabe para qué ciudad, no sabe ni para dónde. Entonces, a veces Dios no solamente utiliza sueños o visiones, sino que a veces también Dios habla. A veces Dios te habla de manera directa, como le dijo a Jonás.
que le dice: ve a Nínive y predica, porque de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces Dios le habló de manera directa para que fuera y predicara a cierta ciudad. Entonces estas son cosas directas, ¿no? Donde Dios muestra en visiones, Dios muestra en sueños y Dios a veces habla de manera directa para que la persona realice una labor en esta tierra, para que realice una misión en esta tierra. Entonces, de esa manera Dios nos hace saber nuestro llamado por medio de visiones y sueños, y a veces de una manera directa nos habla en sueños o en voz audible. Pero, pastor, esa es la única manera en que Dios habla. No es la única manera en que Dios habla. Dios, aquí te he recolectado 6, pero pueden haber más. Yo solamente te he recolectado 6 formas como Dios te hace saber su llamado, pero pueden haber 10 o pueden haber 7, otra más. De todos modos, las visiones y los sueños es simplemente el 17%, 16%. Es el 16% de cómo Dios te puede mostrar tu llamado. Entonces hay unos hermanos que por la religiosidad o por la inmadurez piensan que únicamente Dios revela las cosas a través de sueños y a través de visiones. Entonces estas personas están, se está perdiendo de muchas bendiciones de parte de Dios, y a veces nunca llegan a saber a qué Dios los ha llamado en esta tierra, porque ellos están enfrascados, que solamente Dios me tiene que hablar en sueños o tiene que hablar en visiones. Hay unos que me han dicho a mí: es que yo estoy esperando que Dios me muestre porque no quiero desagradarle, no quiero hacer algo que le desagrade, no quiero hacer algo, no quiero ser desobediente, no quiero hacer cosas que no me ha mandado, porque ellos piensan que Dios solamente muestra en visiones y en sueños, y eso no es así, eso no es verdad. Dentro de las iglesias hay mucha religiosidad, y hay gente que se cree muy espiritual cuando dice: estoy esperando que Dios me muestre en sueños. Entonces ellos se creen muy espirituales y quieren dar a entender que ellos son tan espirituales que Dios les muestra en sueños las cosas, y son muy estrictos y meticulosos, y Dios les muestra en visiones y sueños y ellos hacen las cosas. Eso es pura mentira. Eso no es así, eso no es cierto. Dios sí muestra en visiones y en sueños, pero solamente es al 16% de las personas. 16%. O sea que si usted creía que era al 100%, te está equivocado. Te está errado. Entonces está el grupo el grupo de las confirmaciones. Ese es otro grupo también de personas inmaduras y religiosas que no estoy esperando que Dios me confirme en sueños o en una visión, que Dios me confirme. Dios no solamente confirma con visiones y sueños, Señor. Dios tiene muchas formas como te puede confirmar y como te puede hacer saber su llamado. Y por eso es que hay muchas mujeres solteronas en las iglesias. ¿Por qué hay tantas mujeres solteronas? Porque son muy religiosas y son muy inmaduras. Y entonces andan con el cuento que
Yo no puedo casarme con una persona si Dios no me lo muestra en sueños. Y Dios quería mostrárselo de otra manera, pero como ella es religiosa y dice que tiene que ser por sueño, se quedan a vestir santos, se quedan solteronas toda la vida, porque es que eso no es así. Dios no solamente trabaja con visiones y sueños, Dios trabaja de muchas maneras. Entonces, ojalá las solteronas me escuchen y despierten, porque quién sabe que Dios la haya mostrado de otra manera y como no sabían, entonces perdieron al hombre de su vida. Entonces, mire, ¿de qué otra manera Dios puede mostrarnos a nosotros nuestro llamado? El segundo punto aquí, mírelo, por medio de cargas en el espíritu o en el corazón, como usted le quiera llamar. O sea, por medio de cargas en el espíritu o cargas en el corazón, para que sea un poquito más entendible. O sea, ¿a qué se refiere, pastor, cuando usted dice cargas? O sea, la carga es una preocupación por algo. La carga es una inquietud por algo. Es un deseo ferviente en el corazón. Eso es carga. Por ejemplo, a veces uno está cargado por alguna persona. O sea, hay unas personas en la iglesia y de pronto yo siento una carga por esta persona. O sea, me preocupa esa persona. Me preocupa su salud, me preocupa su situación, me preocupa su casa. Y entonces yo siento en el espíritu darle algo, o sea, hacerle una canasta, una compra de víveres, una canasta de víveres y darle algo. O sea, yo siento eso porque estoy cargado, o sea, estoy preocupado por esa persona. Entonces, lo que me mueve a mí a ayudar a ciertas personas es la carga que yo tengo en mi espíritu o en mi corazón por esa persona. A veces yo siento orar por alguien o por algo. A veces estoy preocupado por algo. Yo recuerdo, yo iba de viaje, ¿no? Iba en un autobús y de pronto sentí carga por orar por Colombia, una carga tremenda por orar por Colombia. Yo no entendía ni sabía por qué tenía esto y en el bus yo iba orando y pasé horas y horas orando por Colombia, por el Congreso de la República, por el presidente, por los ministros, por una cantidad de cosas porque yo sentía una carga por mi país en ese viaje. De regreso yo no sentí nada de eso. De regreso venía durmiendo. Pero de ida, o sea, muchas de nuestras oraciones son motivadas por las cargas que tenemos en el espíritu o en el corazón, o las preocupaciones que usted tiene. A veces usted no siente nada, pero a veces está preocupado por un hijo. Esa preocupación es una carga. Un ejemplo. Vamos a irnos a 2 de Samuel 7. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, o sea, lo mandó a llamar, y le dice a David, mira, ahora yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre unas cortinas muy humildes, y yo quiero hacerle un templo. Yo no quiero que esté así. Y Natán dijo al rey, anda. Y anda y haz todo lo que está, ¿en dónde? En tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, Dios
trabajó con Moisés a través de una visión, pero con David no. David llegó a Kiriat Jearim, que era donde estaba el templo, en la casa de Abinadab. Y el templo de Dios, el arca de Dios estaba en una tienda muy deprimente, muy humilde. Y ahí estaba el arca con esa cortina y con esas... pero eso estaba muy feo. Cuando David llega allá, David quiere trasladar el arca para Jerusalén. Recuerde que murió Usa en el camino y él lleva el arca a la casa de, de este hombre que dura 3 meses allí, en fin, porque él tenía una carga. Él decía, ¿cómo es posible que el Dios más poderoso de este mundo esté viviendo en una tienda tan fea? O sea, es nuestro Dios. Eso hay que hacerle un templo bien hermoso. Y David tenía una carga en su espíritu. O sea, una carga es una preocupación, un deseo ferviente de hacerle a Dios un templo. Ese fue su deseo. O sea, David no lo soñó. Para los que no hacen nada si Dios no se lo muestra en sueños. Pues David no es como usted. A David no solamente estaba pendiente si Dios le mostraba en sueños, no. O sea, David sentía eso en su corazón, de hacerle un templo a Dios. Entonces él viene y llama al profeta Natán y le dice, hombre, yo tengo un deseo ferviente en mi corazón, que es hacerle un templo a mi Dios, un templo, pero un templo hermoso, un templo del tamaño de Él, un templo para un Dios como Él, un templo hermoso de oro, algo lindo, algo grande. No así esa tienda fea donde está ahora. Eso es lo que yo siento en mi corazón. ¿Tú qué dices? Le dice David a Natán, y Natán le dice, mira, déjese guiar por lo que usted siente en su corazón. O sea, esa carga que usted tiene, está bien, haga el templo. Que Dios está contigo, hágale. O sea, el profeta Natán le dice, eso está bien. Si tú sientes hacer eso, hazlo. Eso está correcto. Entonces David no fue guiado por visiones, ni fue guiado por sueños, sino por un sentir que había en su corazón. Entonces, quiero decirles a aquellos que solamente se guían por sueños, que esa no es la única manera de que Dios te puede mostrar tu llamado. Dios también te puede colocar cargas. En lo que tiene que ver con ministerios, es la manera más, ¿cómo te dijera? Más usual con la que Dios trabaja y con la que Dios hace saber a sus hijos su llamado. Es a través de cargas. O sea, si tú te pones a sopesar los sueños y las visiones y las cargas en el espíritu, Dios le muestra más a la gente su llamado a través de cargas, mucho más que a través de sueños y de visión. O sea, si ponemos a comparar estos dos puntos, Dios puede mostrarle al 10% de las personas su llamado a través de un sueño, pero Dios le puede mostrar un 90%. A un 90% de las personas Dios le muestra a través de cargas, de preocupaciones en el espíritu, su llamado, o su propósito, o su misión en esta tierra, o su ministerio. Por eso queremos ir quitando todos esos velos religiosos que a veces hay en nosotros, que a veces queremos ser más espiritual que el mismo Dios. Otro ejemplo que te voy a dar es Nehemías.
Nehemías estaba preocupado por Jerusalén. Estaba preocupado por Jerusalén porque Jerusalén había sido pues arrasada, ¿no? Tú sabes, sus puertas, sus muros habían sido quemados, destruidos. Jerusalén no tenía muros, ni tenía puertas. Estaba expuesta a todo aquel que quisiera invadirla, porque no tenía una fortaleza que la defendiera o que la guardara. Entonces, Nehemías andaba con esa preocupación. Y resulta que su hermano Hanani llega a Susa, donde él estaba trabajando como copero al rey Asuero. Él era el copero del rey, o sea, era el que probaba las comidas antes de que el rey las probara. Saben que los reyes, antes un rey para poderse montar tenían que matar al rey anterior. Y muchas de esas muertes sucedían por comidas envenenadas. Entonces ellos colocaban un copero que probaba la comida primero y ellos esperaban. Si llevamos una hora, se murió el tipo, no, está vivo, entonces tráeme la comida. La comida está bien. Pero ese día, Nehemías probó la comida y estaba triste. Entonces el rey dice, uy, el hombre está triste. ¿Será que la comida estaba envenenada? Y le dice al rey, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué te sientes? La comida te cayó mal. Y él, no, todo está bien. Entonces, ¿por qué estás triste? Entonces dice él, lo que pasa es que mi hermano Hanani vino. Y yo le pregunté, ¿cómo está la ciudad de nuestros padres? O sea, Jerusalén, ¿cómo está Jerusalén? Y le dice, hombre, la verdad es que está mal. O sea, las puertas están quemadas, están en el suelo, los muros están derribados, están destruidos. La verdad es que la ciudad está mal, está desolada, da tristeza verla como está. Y cuando este hombre oyó esto, comenzó un dolor por dentro, por Jerusalén. O sea, comenzó un dolor, una carga por su ciudad. Él estaba en Susa, en la capital del reino de los asirios, de los persas, perdón. Y este hombre ya estaba preocupado por su tierra. Entonces una carga, una preocupación por los muros de Jerusalén. Y es que yo no puedo vivir así, yo estoy triste, yo estoy mal porque mi tierra está mal. Y entonces cuando le dice al rey, mira, yo no estoy triste por la comida, estoy triste por esto, yo estoy cargado y yo quisiera que tú me dieras permiso para ir allá y reconstruir los muros y las puertas, porque es que yo me siento triste, mal con esto. Y el rey le dice, hombre, si esa es su carga, si esa es su preocupación, tranquilo, vaya. Yo le doy el permiso y no solamente le doy el permiso, te voy a dar recursos para que tú hagas el trabajo que vas a hacer. O sea que el rey te aprueba tu llamado, te aprueba tu misión, tu propósito de vida, te la aprueba según la carga que tú tengas en tu espíritu. Y generalmente sucede así, que cuando tú tienes esa carga por algo, el rey mismo te da la, la eh, te da la ayuda para que tú puedas realizar tu misión, así como hizo el rey Asuero con Nehemías. Entonces, Nehemías llega a Jerusalén y comienza a reconstruir los muros, comienza a reconstruir las puertas y hace un trabajo de muchos años ahí dándole, trabajando, peleando con Sanballat, con Tobía, con los esenios,
con los unos, con los otros. Y estos hombres, este hombre luchando, guerreando con un equipo de gente. Entonces, ¿cómo supo Nehemías su llamado? O sea, ¿cuál fue el llamado de Nehemías? Reconstruir los muros. ¿Cuál fue su misión en esta tierra? Reconstruir los muros. ¿Por qué fue conocido Nehemías? Por reconstruir los muros. ¿Cómo supo Nehemías? ¿Por una visión? No, Dios no le mostró nada. ¿Por un sueño? Tampoco. Dios tampoco le mostró sueños a él. Entonces, ¿cómo encontró él su llamado, su ministerio, su misión en esta tierra? A través de una carga, una preocupación que él tenía en su espíritu por algo en esta tierra. O sea, a veces Dios muestra la visión, a veces Dios muestra el sueño, pero a veces Dios coloca la carga en tu espíritu, coloca la preocupación en tu espíritu, para que tú te preocupes por lo que Él se preocupa. Espero que me estés entendiendo. Entonces, qué sé yo, mucha gente ha encontrado su ministerio es gracias a las cargas que tiene en su espíritu. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja visitando hospitales y gente que trabaja con ancianos. O sea, pero ¿por qué trabajan en los hospitales? Porque tienen una preocupación por la gente que está ahí. Gente a veces sola, gente que se está muriendo, gente que no tienen esperanza, gente que... Y sienten esa preocupación por esa gente. Los ancianos de la tercera edad, oye, me preocupa. Entonces la persona comienza a reunir recursos para ayudar a gente de la tercera edad, para reunirlos en un lugar, para atenderlos, para cuidarlos, para darles amor. O sea, esa es una carga que la persona tiene en el espíritu. Y trabajas en base a eso. Trabaja en base a eso, o sea, en base a los que trabajan en las cárceles. O sea, son unos ministerios pesados, son unos ministerios que no son muy buenos. Hay muchas cárceles que tú para poder entrar tienes que pasar por muchos filtros, por muchos guardas, por muchos registros. Hay cárceles que aquí en Colombia que son tan pesadas para uno poder entrar, porque revisan hasta los genitales de la persona. Si es mujer, revisan los genitales de la mujer para ver si lleva droga metida en sus genitales. O sea, eso es una cosa terrible. Entonces hay muchas cárceles que son muy difíciles para uno poder trabajar allí. Sin embargo, hay gente metida en esas cárceles todos los días predicando la palabra y no les importa. No les importa los bajámenes que hacen contra ellos, los maltratos, las humillaciones, la tienen en poco, porque ellos están preocupados y cargados por esa gente que está ahí. Entonces, esa gente no ha recibido visiones, esa gente no ha recibido sueños, sino una carga por los presos, una carga por la gente que está en la cárcel. Entonces, esos ministerios se realizan no tanto por visiones, no tanto por sueños, sino no tanto por sueños ni por visiones, sino por cargas que sienten las personas en el espíritu. Ok. ¿Qué otros ministerios? Personas que trabajan con niños, o sea, son personas que les duelen los niños, o sea, no pueden ver noticias en la televisión
en el noticiero, no pueden ver noticias que hablen de violaciones o niños que mueren, que son maltratados. Y les duele escuchar eso, porque son personas que tienen una carga por los niños. Y estas personas hacen el trabajo de ayudar a la niñez de diferentes formas porque están cargados por esto. Mira, yo no sé si yo lo dije una vez, pero, pero yo he visto mucha gente que tienen unos ministerios muy bonitos. De pronto no son muy visibles, de pronto nadie los ve, nadie se da cuenta, pero hay una hermana muy querida para mí, la hermana Mireya, de pronto me está viendo allá en Texas. La hermana Mireya, yo estoy muy pendiente de todo lo que hace porque ella muestra por Instagram el trabajo que hace con los drogadictos. Y a mí me encanta el trabajo que hace esa mujer. O sea, me apasiona. De pronto nunca se lo he dicho, pero se lo estoy diciendo aquí en público. La hermana Mireya Romero. Esta mujer anda con esos drogadictos para arriba y para abajo, eso los visita, está pendiente de su comida, de esto otro, les predica, y les pone los videos míos de liberación, los libera con los videos míos. Esta mujer hace un trabajo hermoso, bonito, lindo. Mireya, si está por ahí, escríbeme. Es una mujer que trabaja con nosotros en el Ministerio Un Millón de Guerreros, es una mujer guerrera, una mujer que ora por gente endemoniada, gente que pide oración. Pero uno dice, ¿por qué esta mujer todos los recursos que reúne es para los drogadictos? Oye, porque esa es su carga. Porque esa mujer está metida con esa gente que está desechada, esa gente que ni los padres lo quieren. Esta gente, es que ella, el amor de Dios ha sido sembrado en el corazón de ella por esa gente. O sea, Dios le ha puesto su carga en el corazón de ella para que ella haga ese trabajo con los drogadictos. Busquen en Instagram, Mireya Romero, busquen. Y si usted puede unirse para apoyarla, pues sería espectacular, espectacular. La pastora Mireya Romero. Ahora, pero ¿por qué ella hace ese trabajo? Por la carga que hay en su espíritu por esa gente. Mire, yo estuve viendo aquí en Barranquilla. Yo estaba pasando por un sector que es muy, eh, ¿cómo le digo? Como muy difícil aquí en Barranquilla. Un sector donde las personas de la calle, las personas, ¿cómo se le llama eso? Esas personas que viven en la calle, que no tienen dónde vivir, que están todos sucios, eh, eh, ellos andan en ese pedazo allí, ahí duermen, por ahí andan caminando. Muchos de ellos están perdidos en la droga, son recicladores y cosas así. Y yo paso por ahí, pero paso pendiente porque a veces se le tiran a uno al carro para quitarle lo que puedan. Eh, y yo voy pasando, eran como las 6 de la tarde. Eh, Dice Angélica, indigentes. Sí, 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 Angélica. Esa es la palabra, indigentes. Entonces, yo veo un carro, o sea, una van estaba allí parqueada y yo vi esa cantidad de indigentes alrededor. Yo dije, oye, ese señor como que no sabe dónde está, como que no sabe la zona en que está.
Y yo me acerqué a mirar a ver si de pronto lo ayudaba o qué, porque de pronto lo estaban atracando, robando algo. Y cuando veo la van, tenía la puerta de atrás abierta, dentro de la van había una cantidad de comidas en Icopor, pero cantidades. Había más de 100 comidas en Icopor. Y este hombre les entregaba y les entregaba líquido, jugos, y se iban. Y le entregaba al otro y le entregaba al otro. Yo decía, tremendo ministerio este, tremendo. Y yo no me quedé para hablar con la persona, pero yo creo que si yo le pregunto a la persona, ¿tú cómo haces para invertir tanto dinero? 100 comidas para personas que yo sé que nunca te lo van a recompensar porque ellos no tienen de dónde. ¿De dónde le nace a esa persona esa carga por ayudar a esa gente necesitada? O sea, es una carga en el espíritu. Yo lo que quiero que tú sepas es que la mayoría de ministerios bonitos, hermosos que hay en esta tierra, la mayoría, están funcionando es por medio de carga, de preocupación, de dolor en el espíritu. Eh, eh, a la Madre Teresa, ¿no? Le dijeron que porque ella seguía en esa ciudad con tanta gente necesitada, y ella dijo, si me sacas de aquí me muero, porque es que esto es lo mío, esto es mi vida, ayudar a la gente es mi vida. Y así pasa a mucha gente, así pasa a mucha gente que tú lo sacas de su ministerio y se muere, de la tristeza, del dolor, porque ese es su llamado, ese es su ministerio. Eh, otro ministerio bonito, otro ministerio hermoso, eso yo lo viví con mi esposo. Lo viví con mi esposo. O sea, a mi esposa le gustan mucho los perros, o sea, le gustan mucho las mascotas, sobre todo los perros, no gusta de gatos, pero sí le gustan los perros. Y un día yo me subo en el carro y en el carro tenía una bolsa de concentrado, eso de comida de perro. Y tenía cosas de copor y tenía agua y cosas. Y dije, ¿esto qué? Ahora verás. Entonces pasábamos por las calles y había perros y ella se bajaba, le echaba concentrado, se lo colocaba allí y le daba agua y los perros de la calle venían, se juntaban y comenzaban a comer. Eh, Carga por los perros de la calle. O sea, yo digo, pero, ¿cómo así este ministerio? O sea, mucha gente, mire, yo conozco gente que tienen terrenos hasta con 100 perros. Oye, qué cosa tremenda. O sea, recogen perros heridos, perros callejeros, los cuidan, los bañan, y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona haga esto? O sea, un ministerio como tan vil, como que no le veo como el sabor. Es que eso es una carga que hay por dentro. Y esa carga dice que Dios coloca su amor a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado. O sea, el amor de Dios, la carga de Dios, el dolor de Dios, Él nos lo transmite a nosotros para que nosotros hagamos lo que Él quiere que se haga, lo que su amor quiere que se haga en esta tierra. Entonces, a veces creemos que ministerio nada más es predicar. No, ministerio hay de todo. Hay de todo, porque ese de darle comida a los indigentes y predicarles y eso, o sea, eso de pronto no es un ministerio
ministerio que uno puede decir, soy apóstol, soy pastor, soy... No, yo no sé ni qué nombre darle a esta clase de ministerio, pero son cargas. Entonces yo lo que quiero decirte aquí es que, ¿sabes por qué tú no has encontrado tu ministerio? Porque tú andas enfrascado, que Dios te lo tiene que mostrar en sueños o que Dios te lo tiene que mostrar en visión. O sea, tú estás errado. Vuelvo y te digo, la mayoría, la mayoría de ministerios que hay en esta tierra, el 90% de esos ministerios están por cargas que Dios ha colocado en su espíritu. Cargas. No por visiones ni por sueños. Yo lo que te digo a ti es revísate un poquito más tu carga. ¿Qué es lo que qué es lo que te duele de lo que existe en esta tierra? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que te inspira en esta tierra? O sea, cuidar a ancianos, oye, eso también es un trabajo terrible. Pero hay gente que es feliz haciendo ese trabajo, los mima, los ama, le da cariño, está pendiente, los limpian. Oye, eso es una cosa que eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. ¿Me entiendes? O sea, es un ministerio hermoso dado por Dios. ¿Por qué Dios lo dio? Hombre, porque te lo colocó en tu corazón. Dice David, es que yo no lo he visto en visiones. Yo tengo esa carga en mi corazón. Y le dice el profeta, si usted lo siente en su corazón, hágalo, que Dios está con usted. Y Dios lo que te dice a ti hoy, lo que Dios te dice a ti en este momento, es que si tú sientes en tu corazón trabajar, luchar por X o Y cosa, hágalo porque Dios está contigo, porque eso es Dios colocándolo en tu corazón. Ese es el amor de Dios que ha sido depositado en tu corazón. Hágalo. Actúe. Mira, hay gente en la frontera ayudando a los emigrantes. ¿Qué te puedo decir? O sea, hay gente, mira, hay médicos, imagínate, o sea, médicos metidos ahí. Oye, pero tú, ¿por qué no te vas a trabajar en un hospital, en una clínica y ganas mucho dinero? Oye, porque es que mi carga está aquí, con los inmigrantes, con los que están en la frontera, los que no han podido cruzar, los que no tienen comida, los que se han enfermado, los que... Esa es mi carga. Tremendo esto. Esto es tremendo. Eh, mira esto. Mira esto que te voy a decir. En Bogotá, Colombia, hay una clínica que se encarga de operaciones del corazón. Es una clínica muy, muy famosa. No recuerdo ahorita el nombre, pero es muy famosa. O sea, llega mucha gente de toda Colombia y fuera de Colombia para ser tratados ahí, personas con problemas del corazón. Y llega mucha gente de bajos recursos, gente que no tiene ni para pagar un hotel. Y a veces su paciente no va a durar un día ni 2 días, sino que a veces dura un mes. ¿Y sabe qué me entero yo? O sea, de una persona que tiene una casa grande y en cada habitación tiene literas. Tiene hasta 10 camas en un solo cuarto. Y todas las personas de bajos recursos que no tienen para pagar un hotel, que no tienen dónde quedarse, estas personas va y se los lleva para allá, para su casa,
para que tengan dónde dormir, dónde asearse y hasta comida a veces le da, para que esas personas puedan estar allí pendientes de sus familiares que están en la clínica. Oye, yo sinceramente, yo no sé si tú me estás entendiendo. Eh, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero los ministerios más lindos en esta tierra no, no han sido mostrados por visiones ni por sueños. Los ministerios más lindos de esta tierra han sido por dolor, un dolor que se siente. O sea, la hermana que estuvimos hablando de los drogadictos, ella les duele los drogadictos y por eso trabaja con los drogadictos. Oye, pero tú, ¿por qué no te vas a trabajar con otra cosa? Oye, yo no puedo trabajar en otra cosa, no puedo. ¿Por qué no puede trabajar en otra cosa? Porque me sentiría como el que estaba estudiando medicina, pero que le gustaba la música. O sea, voy a estar metido donde no es. Voy a estar metido donde no es. Mira, yo tengo un amigo, él es creyente, pero no es tan, o sea, no es como nosotros, que es abiertamente, que somos abiertamente definidos como pastores, creyentes, cristianos. No, él es profesional, él es psicólogo, él cree en Dios, habla de Dios, pero no es tan efusivo con las cosas de Dios. Y este hombre trabaja con los esquizofrénicos. Yo he aprendido mucho de él. Él trabaja con los esquizofrénicos y tiene hasta un canal donde tiene pura gente que escucha voces, gente loca, gente, y él los trata, graba los ministerios, hay testimonios de la gente, y su fuerte son los esquizofrénicos. O sea, la gente que oye voces y la gente que está loca y esto y que, o sea, él es más que todo médico, él es más que todo, pues, medicina y psicología, pero su llamado y su fuerte es por los esquizofrénicos. Oye esto, o sea, ¿qué te digo yo a ti? O sea, ¿qué te digo yo a ti? Lo que te digo es que eh, eh, lo más importante en esta tierra es tú encontrar tu llamado. ¿Cómo encuentro mi llamado? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te duele de este mundo? ¿Qué es lo que te duele de la gente que sufre en este mundo? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te preocupa? Y métete en eso. O sea, ¿por qué yo estoy metido en esto? La pregunta es, pastor, ¿usted por qué anda metido con endemoniado? O sea, donde la gente le tiene miedo a esto. O sea, la gente no se le quiere meter a esto. O sea, tratar con endemoniados, con demonios que le dicen, uno te voy a matar, te voy a destruir, verás lo que te va a pasar. O sea, ¿por qué usted anda metido con endemoniado, pastor? ¿Por qué usted anda tratando con brujos, peleando con brujos, con el diablo, o sea, ¿usted por qué anda metido en eso? O sea, pura brujería, entierros, demonios, espíritus muertos. Mire, esa es mi carga, o sea, mi carga son los endemoniados, o sea, ese es ese es lo mío, eso es lo mío, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa, no me veo haciendo otra cosa, o sea, hacer lo mío, liberar gente, o sea, todas mis oraciones que te ve aquí son oraciones para liberar gente, y mucha gente, miles de personas, me escriben y me dicen, si yo no hubiera encontrado sus oraciones, yo estuviera muerto. Entonces, este es lo mío, esto es lo mío, andar con endemoniado y con demonios y peleando.
ese es lo mío. Y ahora, ¿por qué yo no puedo hacer otra cosa? Hombre, porque esta es mi carga, esta es mi carga. Entonces, Dios a mí no me mostró nada. Yo no puedo decirte a ti, no, que Dios me mostró en visiones. Y no. Esa es pura carreta, esa es pura mentira. O sea, Dios a mí me ha puesto esa carga aquí en mi corazón. Por esa carga aquí en mi corazón, por la gente que está sufriendo, que se está muriendo con brujería. Ese es lo mío. Eso es lo que me duele a mí. Y por eso usted no me va a comprender a mí. O sea, usted no va a comprender la gente que está haciendo lo que está haciendo. O sea, usted no va a comprender. Esa hermana que anda metida con el poco drogadicto, o sea, usted no la va a entender. Oye, pero tú, ¿por qué anda metida con...? Yo me imagino el marido, oye, ¿tú qué haces con esos tipos? Con esa gente. Esa gente que te pueden hacer un daño, que te pueden violar, que te pueden... Tú no la vas a entender, tú no vas a entender a la hermana Mireya porque anda metida con el poco drogadicto. Tú no la vas a entender. Una mujer metida con ese poco de hombres drogadictos, locos. Tú no la vas a entender. Ahora, ¿por qué no la vas a entender? Porque la carga de ella tú no la tienes. Entonces, tú a mí me criticas, tú a mí me vas a criticar. Ahora, ¿por qué me vas a criticar? Porque tú no me conoces y porque tú no entiendes lo que yo tengo aquí en mi corazón. Entonces tú no me vas a entender. Cuando tú me ves a mí orando, atacando a los brujos, cortando cabeza, enterrando espada, cortando el hilo de plata, tú no me vas a entender. Entonces decir, ay, pastor, ¿por qué hace eso? Ay, no. Oye, tú no me vas a entender. Porque es que el que sufre por la gente que está endemoniada soy yo. Y yo siento ese dolor. A mí me duele. Esa gente que se está muriendo, mujeres abusadas por brujos toda la noche, y las violan, y las violan, y las violan, y me dan ganas de cogerlo y mocharle la cabeza. Porque es que eso me duele. Entonces usted no me va a entender a mí. Usted no me va a entender. Usted tiene su teología y su vaina rara, pero yo tengo una cosa por dentro que usted no me la va a entender. Entonces yo lo que te digo a ti es, tienes que estar muy pendiente a la carga que tengas en tu espíritu. ¿Qué es lo que te preocupa a ti en esta tierra? Los niños, los hogares, las familias, las mujeres. Hay mujeres que tienen unos ministerios muy bonitos a la mujer. Predican es a la mujer y están preocupadas por la mujer. Ese es su ministerio. Ese es su ministerio. Entonces, yo creo que estas charlas van a hacer que tú encuentres tu ministerio. O sea, a través de estas charlas tú vas a encontrar tu ministerio. Todavía falta. Tú sabes que falta mucho. No podemos seguir porque ya nos pasamos. Tenemos 1 hora y 20 minutos. Nos pasamos 20 minutos del tiempo normal. Pero es que esto estaba tan delicioso. Yo estaba como tan metido en el cuento que no me importó el tiempo hoy. Les envío un abrazo. Los espero mañana, ¿no? Mañana tempranito por aquí. Un abrazo para todos.